Arizona, el desierto de Sonora. Una región donde el sol implacable quema las huellas y los cañones profundos pueden esconder secretos durante décadas. Una mañana de octubre, dos mujeres salieron de excursión rutinaria por una ruta de montaña y desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo un coche cerrado en un aparcamiento polvoriento. Helicópteros y perros las buscaron, pero el desierto no dio pistas. Exactamente un año y un mes después, una de ellas apareció de repente en una mansión vacía y cerrada. Estaba viva, limpia, pero completamente rota psicológicamente. Y 3 días después, una corriente de lodo arrastró del lecho seco del río un contenedor de acero soldado con los restos de la segunda mujer. Esta historia comenzó como un trágico accidente en las montañas, pero se convirtió en el plan de destrucción psicológica más a sangre fría de la historia de la Policía Científica de Arizona. Octubre de 2016, Estado de Arizona. Sylvia Peterson, de 47 años de edad, era una mujer con una perspicacia para los negocios de acero y hierro. Había construido desde cero una exitosa cadena de 12 pequeñas lavanderías comerciales en Phoenix, y estaba acostumbrada a tener el control total. Su hija, Betty Peterson, tenía 23 años. Su relación en los últimos años había sido como un cristal roto. Las constantes discusiones sobre la trayectoria vital de Betty y la actitud sobreprotectora de su madre habían llevado a una situación en la que casi habían dejado de comunicarse con normalidad. Esta excursión conjunta a las Superstition Mountains debía ser un intento de reconciliación, una oportunidad para dejar viejos rencores en los polvorientos senderos del desierto. Según sus estados financieros, el 12 de octubre, a las 2:15 de la tarde, Sylvia compró en una tienda especializada 2 mochilas nuevas para hacer senderismo, una botella de agua de 2 galones y barritas energéticas. Se estaba preparando cuidadosamente para la ruta, considerada difícil, pero bastante factible para una travesía de un día. El 14 de octubre de 2016, a las 7 de la mañana, el todoterreno plateado de Sylvia cruzó la frontera en Apache Junction. Las imágenes de videovigilancia de la policía de tráfico les muestran circulando por la autopista 88. A las 8:15 de la mañana, las mujeres pararon a desayunar en una cafetería local. María, la camarera que les sirvió la mesa, recordó claramente la visita durante el interrogatorio oficial. Según ella, Sylvia vestía unos pantalones de montaña de color gris claro y una camiseta azul, mientras que Betty llevaba unos leggings oscuros y un cortavientos verde. La camarera señaló en su declaración que las mujeres estaban completamente tranquilas, estudiando un mapa topográfico impreso y discutiendo una ruta de senderismo a una popular formación rocosa, conocida como la Aguja de Weaver. A las 9:50 de la mañana, se pagó en efectivo el cheque de $24. Esa fue la última vez que Sylvia y Betty Peterson fueron vistas con vida. A las 10:30 de la mañana, el todoterreno aparcó en un terreno de grava cerca del inicio del Sendero Peralta. Este sendero, que discurre por el Bosque Nacional de Tonto, es famoso por sus traicioneras pendientes rocosas, profundos barrancos y bruscos cambios de elevación. La longitud total del viaje de ida y vuelta, previsto, era de unos 8,5 kilómetros. Sylvia había anotado a mano sus datos en el cuaderno de excursionistas a las 10:45 de la mañana, indicando claramente una hora estimada de regreso a las 6 de la tarde del mismo día. El tiempo era perfecto para hacer senderismo, cielos despejados y temperaturas en torno a los 75 grados Fahrenheit. Se suponía que regresarían antes del anochecer, cuando la temperatura en el desierto desciende rápidamente. Pero mientras el sol se ocultaba tras las rocas rojas de las Superstition Mountains,
su coche se quedó solo en el aparcamiento vacío. A las 9:45 de la noche, el patrullero Thomas Miller se fijó en un solitario todoterreno plateado que realizaba su patrulla rutinaria. Comprobó el libro de ruta y vio que un grupo de 2 personas no había regresado a la hora indicada. Siguiendo las directrices de seguridad, esperó otras 2 horas y a las 12 de la mañana del 15 de octubre notificó oficialmente a la oficina del sheriff del condado de Maricopa la posible desaparición de los turistas. El oficial de guardia inició inmediatamente un protocolo de búsqueda y rescate. La noche en el desierto, sin equipo de abrigo, podría haber sido fatal, ya que la temperatura descendió en picado hasta los 45 grados Fahrenheit, y las posibilidades de supervivencia disminuían con cada hora que pasaba. Al amanecer del 15 de octubre, a las 6 de la mañana, se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia del distrito. El cuartel general de coordinación se instaló directamente en el aparcamiento de grava. En la operación participaron más de 80 voluntarios, patrullas de guardas armados y 6 equipos caninos con perros especialmente adiestrados. Se lanzaron 2 helicópteros de la Guardia Nacional, equipados con cámaras ultrasensibles de imagen térmica por infrarrojos, capaces de detectar el calor corporal humano a miles de metros de altura. Los buscadores se alinearon en una larga cadena, moviéndose con cautela a una distancia de 9 metros unos de otros. Comprobaron metódicamente cada depresión natural, cada arbusto seco y cada montón de rocas. Los perros olfateadores, tras recibir muestras individuales de los objetos personales de las mujeres, guiaron al grupo con confianza por el sendero principal. Sin embargo, a 3 kilómetros del inicio, en una bifurcación rocosa que llevaba directamente a la aguja de la tejedora, los perros perdieron el rastro de repente. Empezaron a dar vueltas confusos, como si las 2 mujeres hubieran volado por los aires. No había señales de lucha, ni mochila de senderismo rota, ni botella de agua perdida, ni siquiera un trozo de tela. Los forenses del departamento del sheriff examinaron minuciosamente la zona de 200 pies cuadrados, buscando cualquier rastro de sangre, señales de arrastre de cuerpos o interferencias de la fauna. Pero el suelo seco del desierto estaba en silencio. Las entrevistas con otros excursionistas que recorrieron la misma ruta el 14 de octubre no proporcionaron a los investigadores ninguna pista sólida. Solo 2 viajeros recordaban haber visto a las 2 mujeres hacia la 1 de la tarde, pero sus recuerdos eran demasiado vagos. La búsqueda continuó todos los días. Los equipos de rescate inspeccionaron más de 40 millas cuadradas de terreno salvaje extremadamente difícil. Descendieron a las minas abandonadas con cinturones de seguridad y revisaron estrechos cañones. Las temperaturas diurnas volvieron a alcanzar los 90 grados Fahrenheit, lo que reducía al mínimo absoluto las posibilidades de supervivencia sin un suministro adecuado de agua. 3 semanas más tarde, el 5 de noviembre de 2016, la dirección de la operación tomó una difícil decisión. La fase activa de la búsqueda se interrumpió oficialmente y el caso se clasificó como persona desaparecida. Las montañas de la superstición conservaron su sombría reputación. Sin embargo, el detective jefe que inspeccionó el todoterreno plateado en el depósito de la policía a última hora de la noche se fijó en un detalle aterrador. Las gafas de sol de Sylvia, sin las que no podía estar físicamente bajo el brillante sol del desierto, estaban perfectamente colocadas en el asiento del conductor, y el propio asiento estaba ajustado a la altura de una persona que medía al menos medio metro más que la mujer desaparecida. 12 de noviembre de 2017. El barrio de Paradise Valley, uno de los suburbios más prestigiosos y seguros de Phoenix.
La antigua mansión de Sylvia Peterson permanecía completamente vacía, preparándose para ser transferida oficialmente a la propiedad de un fondo fiduciario. A las 11:45 de la noche, se envió una señal de alarma silenciosa a la central receptora de una empresa de seguridad privada. Se activó un detector de movimiento interno en el salón central del primer piso. A las 12:10 de la mañana, una patrulla de la policía de Phoenix llegó al domicilio. Los agentes esperaban ver adolescentes o saqueadores, pero una inspección externa del perímetro del edificio descartó por completo esta posibilidad. Todas las ventanas estaban intactas. Los marcos no mostraban arañazos ni marcas de herramientas, y la enorme puerta principal de roble permanecía bien cerrada con ambas cerraduras. Los agentes utilizaron una llave electrónica de seguridad, guardada en una caja fuerte especial cerca de la verja de hierro forjado, y entraron en la casa con extrema precaución. Peinando las oscuras habitaciones con sus linternas tácticas encendidas, los patrulleros se toparon con una espantosa escena en el salón vacío. Betty Peterson estaba sentada en el suelo de madera desnuda. Su repentina aparición no tenía nada que ver con las habituales historias policiales sobre el rescate de presos exhaustos. La chica no parecía demacrada por el hambre o la deshidratación. Llevaba el pelo limpio y bien peinado, y vestía un caro abrigo de cachemira beige que había pertenecido a su madre. Betty estaba sentada con las manos apretadas alrededor de las rodillas y se balanceaba metódicamente de un lado a otro como un péndulo. Según un informe policial redactado esa misma noche, cuando uno de los agentes armados le preguntó su nombre y bajó el arma, ella respondió con una voz completamente plana y desprovista de cualquier emoción humana. Sus palabras quedaron recogidas textualmente en el informe oficial. Afirmó que él había decidido que su tiempo había terminado y que simplemente la había llevado a casa. Durante el examen inicial realizado por los paramédicos y la primera entrevista con los psicólogos forenses en la clínica a la que fue trasladada a las 2 de la madrugada del 13 de noviembre, Betty dio su primer relato fragmentario de su desaparición. Afirmó que durante todos esos meses había estado retenida en una pequeña habitación con paredes completamente aisladas del sonido. El hombre, que siempre llevaba una máscara ciega y nunca mostraba su rostro, la obligaba sistemáticamente a aprender de memoria unos textos extraños y complejos, privándola de sueño por cada error. Cuando los detectives le preguntaban directamente por el paradero de Sylvia Peterson, la niña repetía monótonamente la misma frase. Su madre fue sacada de la habitación durante la primera semana de su detención y nunca volvió a verla. Mientras los investigadores trataban de comprender cómo la niña secuestrada había acabado dentro de una casa cerrada con llave, con sistema de alarma y sin señales de allanamiento, la naturaleza de Arizona hizo sus propios ajustes despiadados en la investigación. El 15 de noviembre de 2017, unas fuertes lluvias, extremadamente inusuales para esta época seca del año, desencadenaron corrimientos de tierra localizados en la sinuosa carretera de montaña número 88, también conocida en los informes oficiales como Apache Trail. Cayeron más de 5 centímetros de lluvia en pocas horas. Esta carretera de tierra atraviesa pasos peligrosos y sufre las inclemencias del tiempo casi todos los años. No lejos de Canyon Lake, a 40 millas de la mansión de Paradise Valley, un poderoso torrente de barro y rocas arrasó el profundo lecho de un arroyo, normalmente seco, bajo un viejo puente de hormigón. A las 9:30 de la mañana, un equipo de carreteras que limpiaba el camino de la luz divisó un enorme objeto rectangular entre los árboles caídos y el barro.
Era una gran caja metálica para herramientas industriales. Era tan pesada que 3 hombres fuertes no podían moverla ni unos centímetros. Cuando el capataz se acercó para examinar el hallazgo, observó un detalle aterrador. Los bordes de la caja no solo estaban cerrados, sino que estaban firmemente soldados con una costura metálica continua y muy pulcra alrededor de todo el perímetro. A las 11 de la mañana, un equipo especial de forenses del condado de Maricopa llegó al lugar. Era físicamente imposible abrir la caja de acero con herramientas normales. Los bomberos tuvieron que utilizar una potente cizalla hidráulica, que suele emplearse para liberar a pasajeros atrapados en accidentes de tráfico graves. A la 1 de la tarde, el grueso y destrozado metal cedió por fin. Cuando se retiró la pesada tapa superior, los expertos no percibieron el típico olor a descomposición que todo el mundo esperaba. Todo el interior de la caja estaba densamente relleno de una gruesa capa de espuma de poliuretano industrial de color amarillo. Esta mezcla química se había endurecido, formando un bloque monolítico dentro de la caja metálica. Cuando los científicos forenses, con trajes protectores contra materiales peligrosos, empezaron a retirar cuidadosamente este material duro, capa por capa, se encontraron con restos humanos. La espuma funcionaba como un conservante ideal y al mismo tiempo como un aislante absoluto de cualquier olor. Aquella tarde, a las 7:40, el médico forense jefe del condado hizo su declaración oficial, basándose en una comparación detallada de los registros dentales. El esqueleto encontrado en la caja de acero bajo el puente pertenecía a Sylvia Peterson. La historia de un maníaco salvaje en el desierto se desmoronó al instante, dando paso a un rompecabezas de sangre fría, a medida que los expertos forenses se daban cuenta de una cosa indiscutible. Solo un especialista que utilizara equipos estacionarios profesionales podía hacer una soldadura perfecta de este nivel. Queridos telespectadores, antes de llegar a los detalles más truculentos de este caso, os pido que os suscribáis al canal, dejéis un comentario y le deis a me gusta. Vuestro compromiso es la mejor manera de demostrar a los algoritmos de la plataforma YouTube que merece la pena ver este video, y así ayudar a promocionarlo para que el mayor número posible de personas pueda ver esta historia. Gracias por tu apoyo. Capítulo 3. Espuma, metal y oraciones distorsionadas. El 16 de noviembre de 2017, la investigación superó oficialmente la jurisdicción de la policía local. Al darse cuenta de la magnitud y la complejidad sin precedentes del crimen, los detectives del departamento del sheriff del condado de Maricopa unieron sus fuerzas a las de los agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación. La primera prioridad del equipo combinado fue un análisis técnico detallado de la caja de acero encontrada bajo el puente de la Ruta 88. El 18 de noviembre de 2017, a las 10 de la mañana, el laboratorio forense proporcionó su primer informe detallado, que obligó a los detectives a revisar por completo el perfil psicológico del asesino. Las soldaduras del metal destrozado no se hicieron apresuradamente en el garaje de una casa. Según las conclusiones de los ingenieros metalúrgicos, el autor del crimen utilizó una soldadura profesional de argón para hacer costuras perfectamente rectas y selladas. Aún más dudas suscitó la sustancia amarilla que se había vertido sobre todo el espacio libre alrededor de los restos. El análisis químico confirmó que se trataba de una espuma específica de poliuretano de alta densidad de 2 componentes.
Este material no se vende en ferreterías normales. Se encarga a granel exclusivamente para el aislamiento térmico de grandes cámaras frigoríficas industriales o almacenes especializados. Los investigadores llegaron a una conclusión inequívoca. La persona que mató a Sylvia Peterson tenía serios conocimientos de ingeniería, tenía acceso sin trabas a equipos profesionales y trabajaba en interiores. Paralelamente al trabajo de los forenses, los psiquiatras forenses intentaron resolver el misterio del secuestro a través del único testigo vivo. El 19 de noviembre de 2017, a las 2:15 de la tarde, tuvo lugar otra sesión de interrogatorio con Betty Peterson en una clínica cerrada. La muchacha permaneció espantosamente ajena a la realidad. No reaccionó ante las fotografías de su madre ni dio muestras de emoción. En lugar de mantener un diálogo normal, siguió citando monótonamente textos largos y extraños que el llamado hombre sin rostro le obligaba a aprender de memoria. Según los protocolos médicos, Betty podía repetir estas frases durante horas, con la mirada fija en un único punto de la pared blanca del pabellón. La oficina contrató a un destacado experto en estudios religiosos de la Universidad de Arizona para que descifrara estos mensajes. El 20 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, emitió su dictamen por escrito. No se trataba de textos de ninguna secta totalitaria conocida. Tras analizar las grabaciones de audio, el profesor descubrió un patrón inquietante. Bajo la apariencia de dogmas religiosos sobre la obediencia absoluta, los textos contenían una mezcla de duros términos legales y financieros. La niña era obligada a repetir miles de veces las palabras sobre el completo pago de las deudas, la cesión voluntaria de derechos y la sumisión absoluta al tutor. El secuestrador no solo se burlaba de la víctima, estaba reprogramando metódicamente su mente, destruyendo su personalidad y preparándola para un procedimiento legal específico. Ese mismo día, a las 4:50 de la tarde, la Unidad de Ciberdelincuencia del FBI facilitó un informe sobre el sistema de seguridad de una mansión de Paradise Valley. El análisis de los registros electrónicos fue un auténtico shock. El criminal había dejado a la chica en la casa, sin romper ningún bucle de seguridad. Para entrar a las 10:50 de la noche del 12 de noviembre, el desconocido utilizó un complejo código numérico de 9 cifras para abrir la cerradura de la puerta trasera y, a continuación, introdujo con precisión un código PIN de 4 cifras para desactivar por completo el sistema de alarma del perímetro exterior. Según el jefe del servicio de seguridad del edificio, solo él, la difunta Sylvia y la propia Betty conocían estas combinaciones. El delincuente actuó con la absoluta confianza del propietario. La constatación de este hecho golpeó a todos los detectives presentes en la sala de reuniones. El hombre que asesinó brutalmente a su madre, ocultó su cadáver en un sarcófago de acero y se pasó un año destruyendo la psique de su hija, no era un maníaco desconocido del desierto. Ese depredador había estado siempre en el círculo íntimo de la familia, y ahora su sombra se cernía sobre los millones de dólares de riqueza. El 21 de noviembre de 2017, a las 8 de la mañana, el equipo conjunto de investigación cambió radicalmente el vector de su búsqueda. Tras un análisis detallado de los registros electrónicos de seguridad de la mansión de élite de Paradise Valley, quedó absolutamente claro que el enemigo no venía del desierto. Estaba dentro del círculo más estrecho y de mayor confianza de la familia. Los investigadores de la Oficina Federal de Investigación y los detectives del Departamento de Policía de Phoenix
iniciaron una revisión metódica y rigurosa de todas las personas que tenían llaves de repuesto de la casa, conocían los códigos de acceso o tenían alguna relación con la gestión de las cuentas bancarias de la difunta Sylvia Peterson. Durante las 72 horas siguientes, los agentes federales entrevistaron a todos los familiares, socios comerciales y antiguos empleados. El círculo de posibles sospechosos se fue estrechando rápidamente hasta que los analistas se quedaron con una sola figura en el punto de mira: Richard Lawson. Un hombre de 52 años, con una reputación impecable, una constante sonrisa educada y caros trajes a medida. Era el presidente de una exitosa empresa de capital privado con oficinas en el centro de negocios de élite de la ciudad. Richard no solo era el asesor financiero personal de Sylvia, sino su amigo íntimo desde hacía 10 años. Pero lo más importante para la investigación era otra cosa. Lawson era el albacea testamentario designado oficialmente por ella y el principal ejecutor del fondo fiduciario familiar. A las 10 de la mañana del 25 de noviembre de 2017, el equipo de contabilidad forense del FBI obtuvo órdenes federales para incautarse de todos los registros financieros de Lawson de los últimos 24 meses. La contabilidad forense es un proceso lento que requiere el examen meticuloso de miles de páginas de declaraciones de impuestos y extractos bancarios. Desentrañando la compleja red de activos de la familia Peterson, los agentes trataron de comprender la mecánica de este pequeño imperio. Sylvia poseía una red de 12 lavanderías comerciales, varias propiedades comerciales de lujo e importantes activos líquidos. Según cálculos conservadores, el valor total de su fortuna superaba los $10 millones. La estructura del fondo fiduciario se detallaba minuciosamente, y fue al estudiar estos documentos cuando los investigadores descubrieron la primera, pero fatal, anomalía. Según el cuarto párrafo del documento fundacional del fideicomiso, en caso de fallecimiento documentado de Sylvia, los $10 millones pasaban automáticamente a su única heredera, su hija Betty, de 23 años, en pleno e indiviso control. Sin embargo, el séptimo párrafo contenía una trampa legal específica. Si Betty seguía viva, pero debido a determinadas circunstancias o condiciones médicas era declarada mentalmente incompetente o incapaz de gestionar sus propios asuntos, el control total de todas las finanzas pasaba a su tutor legal. A este tutor se le concedía el derecho absolutamente legal de disponer de millones a su discreción, supuestamente en interés de su tutelada perjudicada. La verdadera ruptura de esta confusión documental se produjo el 28 de noviembre de 2017. A las 11:30 de la mañana, un alto funcionario del Tribunal Civil del Condado de Maricopa entregó a los detectives una copia de un expediente sellado. Los documentos mostraban de forma inequívoca que se había presentado una petición formal ante el juzgado exactamente un mes antes de la repentina aparición de Betty en la mansión vacía, y antes de que el corrimiento de tierras arrastrara la caja de acero que contenía el cadáver de su madre. En este documento de 50 páginas, Richard Lawson pedía al juez que declarara a Betty Peterson legalmente incapacitada de antemano, debido a su prolongada desaparición y a un trauma psicológico irreversible si la encontraban. Y lo que es más importante, pidió al tribunal que le nombrara tutor único de la niña de por vida. A las 3 de la tarde del mismo día, los detectives se reunieron en la sala de conferencias del Departamento de Policía y encajaron todas las piezas de este macabro rompecabezas. El móvil del crimen surgió con una claridad gélida y matemática. No se trataba de una historia de pasión morbosa o violencia aleatoria en el desierto.
Era un proceso cuidadosamente planeado y calculado de asalto corporativo de activos. Lawson necesitaba imperiosamente hacerse con el cadáver de Sylvia para que el sistema activara las condiciones de la herencia. Pero no podía permitirse matar a Betty sin más. Si ambas mujeres morían, todo el dinero iría automáticamente a cuentas benéficas a las que el financiero no tendría acceso. Necesitaba a Betty viva. Pero viva en la forma de una cáscara completamente rota, privada de su propia mente y voluntad, incapaz de decir su nombre ante un tribunal o firmar un cheque bancario por sí misma. La muerte de la madre y la locura de la hija eran herramientas para lograr un objetivo financiero. Sin embargo, unos papeles sospechosos y un móvil no bastaban para presentar cargos formales contra una persona de esta condición. Los investigadores necesitaban demostrar que las manos de un respetable asesor financiero estaban directamente implicadas en la soldadura de argón y la espuma de poliuretano. Mientras Lawson seguía tomando tranquilamente su café matutino en el centro de la ciudad, confiado en su impunidad, los analistas financieros del FBI empezaron a escudriñar a fondo las transacciones de las empresas fantasma registradas en sus cuentas en paraísos fiscales. Entre las miles de transacciones bancarias rutinarias, se toparon con un pago muy extraño de varios miles de dólares por una propiedad comercial dudosa, realizado exactamente 90 días antes de la fatídica excursión de las mujeres a las Superstition Mountains. El 1 de diciembre de 2017, a las 6 de la mañana, un equipo especial de vigilancia de la Oficina Federal de Investigación vigiló a Richard Lawson las 24 horas del día. Utilizando varios vehículos sin matrícula y agentes de paisano, la policía empezó a grabar todos sus movimientos sin ser vista. Según los informes, el hombre se comportaba como si su vida fuera un idilio absoluto. Todas las mañanas, a las 8 en punto, se tomaba serenamente un caro café expreso en la terraza de una prestigiosa cafetería del centro de Phoenix, y luego se dirigía a su oficina con paredes de cristal. Dirigía con confianza reuniones de negocios, se reunía con clientes y por las tardes visitaba restaurantes de lujo o jugaba al golf. Sin miradas nerviosas a su alrededor, ni intentos de cambiar de ruta. Estaba absolutamente seguro de su impunidad y de la invisibilidad de su plan. Mientras Lawson disfrutaba de la ilusión de inmunidad, en una sala de conferencia cerrada del departamento de policía, los contables forenses seguían diseccionando su vida financiera. Se centraron en un pago en tránsito sospechoso que había sido enrutado a través de una empresa fantasma. El dinero se transfirió a principios de julio de 2016, exactamente 3 meses antes de la fatal excursión a la montaña de Sylvia y su hija. Tras rastrear los fondos a través de 3 bancos, los agentes obtuvieron la dirección física de la inversión. Se trataba de la compra de un local comercial llamado Desert Blossom Warehouse. El edificio estaba situado en la antigua zona industrial de Mesa. La zona era un laberinto de cajas de hormigón gris, altas vallas de alambre de espino y carreteras polvorientas. La aparición de otro hangar cerrado aquí no pareció sospechosa a nadie. El 2 de diciembre de 2017, los detectives obtuvieron una orden federal para incautarse de los datos de todos los servicios públicos de Mesa. A las 2 de la tarde, las impresiones de las facturas mensuales cayeron sobre la mesa. El análisis de estas cifras hizo temblar a los agentes. Según el papeleo, el almacén, de más de 4.000 metros cuadrados, estaba completamente vacío. Sin embargo, las lecturas de los contadores eléctricos mostraban lo contrario. El consumo continuo de corriente
era exactamente 10 veces superior al normal para un edificio abandonado. Alguien estaba alimentando potentes equipos eléctricos. Profundizando en el historial financiero de las instalaciones, los analistas encontraron facturas ocultas de los contratistas de la construcción. A finales de agosto de 2016, se ordenó la entrega de equipos específicos. Los documentos confirmaban la instalación de un sistema de ventilación industrial de ciclo cerrado y, lo más importante, un lote al por mayor de paneles acústicos de alta densidad utilizados en estudios de grabación. El delincuente no se limitó a comprar el viejo hangar, sino que lo convirtió en un búnker autónomo del que nadie podía escapar. El último golpe aplastante a la coartada ficticia del asesor financiero se asestó el 3 de diciembre. A las 9:30 de la mañana, el departamento técnico de la oficina concluyó el análisis de los registros históricos de facturación de teléfonos móviles. Los expertos recuperaron las coordenadas digitales del teléfono de Richard Lawson, correspondientes al 14 de octubre de 2016, el día de la desaparición. Según la versión que dio el hombre durante los primeros interrogatorios, ese día lo pasó en su lugar de trabajo. Sin embargo, los datos de las torres de telecomunicaciones contaban otra historia. A las 9:45 de la mañana, la señal de su smartphone fue detectada por una estación base al pie de los montes Savo Bonif. Se encontraba en un radio de menos de 1,5 kilómetros del aparcamiento donde las mujeres habían dejado su todoterreno. A continuación, su dispositivo fue apagado deliberadamente durante muchas horas. Pero la prueba más espeluznante de la culpabilidad llegó en los registros de la noche. A las 11 de la mañana del mismo día, el teléfono de Lawson volvió a activarse. Esta vez, su breve señal fue interceptada 2 veces por una torre situada a lo largo de la sinuosa carretera de montaña número 88. La geolocalización demostró que esto ocurrió exactamente a 3 kilómetros del puente bajo el cual los trabajadores de la carretera encontrarían un año después una caja de acero soldado que contenía restos humanos. Todos los elementos de este sangriento rompecabezas se unieron para formar una imagen innegable. Los investigadores conocían ahora las coordenadas exactas del lugar donde la pesadilla había cobrado vida metódicamente durante un año. A las 5 de la tarde comenzó en la sede de la oficina una reunión informativa a puerta cerrada para la unidad táctica. Los mandos colocaron en silencio sobre la mesa los planos del hangar del almacén, y los soldados empezaron a comprobar su equipo, sin saber aún qué clase de infierno estéril les esperaba tras sus gruesas paredes insonorizadas. El 5 de diciembre de 2017, el Grupo Especial de la Oficina Federal de Investigación, junto con los detectives del Departamento de Policía de Phoenix, iniciaron la fase final de su plan. Tras recibir datos irrefutables de estaciones base de telefonía móvil y documentos financieros que vinculaban directamente a Richard Lawson con la instalación industrial secreta, la dirección tomó una dura decisión. Se acordó un ataque simultáneo en 2 lugares para impedir que el sospechoso dispusiera de un solo segundo más para destruir las pruebas o intentar huir del país. A las 9:30 de la mañana, la brillante luz del sol inundaba el césped esmeralda perfectamente cortado de un lujoso club de golf de Scottsdale. Richard Lawson, vestido con un caro polo blanco como la nieve y unos pantalones claros, estaba terminando su ronda matutina en el hoyo 18. Su despreocupada vida terminó en el momento en que 4 hombres con ajustados trajes oscuros y placas de agentes federales pisaron el green. Según los informes del equipo de asalto,
Lawson no dio muestras de pánico ni opuso resistencia. Conservó su característica sonrisa ligeramente arrogante. Cuando las pesadas esposas de acero chasquearon de repente en sus muñecas, dijo con frialdad al agente superior que se trataba de un absurdo malentendido que sus abogados resolverían antes de la pausa para comer. Se comportó como el amo absoluto de la situación, sin darse cuenta de que, a 60 kilómetros de distancia, su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Exactamente a las 10 de la mañana, un comando táctico reforzado se acercó al almacén del Distrito Industrial de Mesa. A su alrededor reinaba un silencio espeluznante, solo roto por el sonido del viento cálido, que levantaba polvo sobre el asfalto caliente junto a los negocios abandonados. El almacén tenía un aspecto totalmente anodino: paredes grises sucias y rejillas oxidadas en los orificios de ventilación. Con unas pesadas cizallas hidráulicas, los soldados cortaron los enormes candados de la verja metálica de entrada. Con un chirrido, los agentes, con las linternas y las armas tácticas preparadas, entraron en la oscuridad más absoluta. Al principio, las instalaciones de 4.000 metros cuadrados parecían completamente vacías. El aire estancado desprendía un persistente olor a hormigón seco y polvo industrial. Los haces de luz de las linternas solo revelaban montañas de palés de madera y viejos escombros de construcción. Sin embargo, el equipo forense empezó inmediatamente a golpear metódicamente cada pared. A 15 metros de la entrada principal, el sonido pasó repentinamente de ser un eco a ser ensordecedor. Se trataba de un falso tabique de cartón yeso, perfectamente disimulado. Tras romperlo a mazazos, los comandos descubrieron lo que se ocultaba en la parte trasera: una pesada puerta de acero, equipada con una cerradura electrónica de combinación de última generación. Al darse cuenta de que era imposible forzar la combinación, los soldados utilizaron una mezcla de termita. En pocos minutos, la cerradura se fundió y la gruesa puerta metálica se abrió con un fuerte zumbido. Lo que vieron los experimentados detectives les dejó helados en el umbral. Detrás de la puerta estaba la misma habitación que Betty había descrito con tanto detalle y sin emoción. Era un auténtico infierno estéril. Las paredes, el suelo y el techo, perfectamente blancos, estaban densamente tapizados con grueso fieltro industrial, lo que creaba un efecto de absoluta privación sensorial. Ni un solo grito podía salir al exterior. Una pesada cama y una mesa estaban atornilladas al suelo en el centro. En el techo había altavoces ocultos que emitían grabaciones de audio, y los objetivos de 2 cámaras de circuito cerrado de televisión de gran angular brillaban tenuemente en las esquinas. El aire aquí estaba muerto, suministrado por un sistema de ventilación autónomo. En la pequeña sala adyacente, que servía de zona técnica, los expertos encontraron las herramientas que se utilizaron para llevar a cabo esta pesadilla de la ingeniería. Sobre una mesa de trabajo había una pesada máquina profesional de soldadura con argón. Junto a ella había una pila de cilindros metálicos vacíos de poliuretano industrial de 2 componentes. Exactamente el mismo material que se había utilizado para rellenar los restos de Sylvia Peterson. Pero la prueba más importante estaba escondida en una caja fuerte ignífuga empotrada en el suelo de hormigón. Los técnicos del FBI tardaron más de 1 hora en romper el mecanismo de seguridad. Cuando por fin la gruesa puerta cedió, los forenses sacaron los objetos que cerraban definitivamente la cadena de pruebas irrefutables. En la estantería había una máscara negra de grueso neopreno,
desprovista de aberturas bucales. Junto a ella había una grabadora digital portátil. Al pulsar el botón de reproducción, los agentes oyeron una voz terriblemente distorsionada en el silencio del almacén, que repetía monótonamente los mismos textos extraños sobre la cesión de derechos. Y en el fondo de la caja fuerte había un objeto que puso un sangriento punto final a la historia. Un elegante reloj de pulsera de mujer. Tenía el cristal agrietado y manchas oscuras de sangre permanecían en la correa metálica. El detective jefe guardó en silencio el reloj ensangrentado de la difunta Silvia en una bolsa de plástico transparente para pruebas. En ese momento, la radio que llevaba al hombro emitió un breve silbido, informándole de que el asesor financiero detenido acababa de entrar en la comisaría y exigía su liberación inmediata. El detective apretó el paquete con fuerza en la mano, sabiendo que en unos minutos entraría en la sala de interrogatorios y borraría aquella sonrisa de suficiencia del rostro de un hombre que durante años se había considerado el artífice del crimen perfecto. 5 de diciembre de 2017, 3:15 de la tarde. La sala de interrogatorios de la Jefatura de Policía de Phoenix era una estrecha habitación de hormigón completamente desprovista de ventanas. Bajo la dura y fría luz de unos fluorescentes, Richard Lawson estaba sentado ante una mesa metálica. El asesor financiero, sospechoso de organizar un brutal secuestro y asesinato, mantenía una calma gélida, casi antinatural. Según la grabación oficial de CCTV, permaneció en silencio durante las 2 primeras horas, bebiendo ocasionalmente agua de un pequeño vaso de plástico y mirando con altivez hacia el espejo unidireccional oscurecido. Todo su aspecto demostraba la absoluta certeza de que la policía había cometido un error colosal, por el que pronto pagarían con sus carreras. Su caro traje gris, a medida, no estaba arrugado lo más mínimo, y su pulso parecía latir con perfecta regularidad. Exactamente a las 3:40, la pesada puerta crujió al abrirse. Entró el detective jefe del Departamento de Homicidios. En lugar de un largo saludo o de intentar iniciar un juego psicológico, arrojó en silencio una gruesa carpeta de cartón sobre la mesa metálica. Una a una, el investigador empezó a colocar lentamente brillantes fotografías de la escena del registro delante de Lawson. La primera foto mostraba una habitación cegadoramente blanca, de grueso fieltro, con altavoces ocultos. La segunda mostraba una pesada máquina profesional de soldar con argón. En la tercera, había recibos de compra de cilindros de espuma de poliuretano industrial, encontrados en una caja fuerte. Por último, en la mesa, había una bolsa de pruebas de plástico transparente con un delicado reloj de mujer, con el cristal agrietado y manchas de sangre seca brillando tenuemente en su interior. Las cámaras captaron este momento decisivo, cuando la sonrisa altiva de Richard vaciló sutilmente y cayó lentamente de su rostro. Su piel adquirió al instante un tono terroso, y sus dedos se cerraron en puños por reflejo. La fachada del intocable y respetable hombre de negocios por fin se había resquebrajado. Sin esperar a una confesión, el investigador empezó a presentar monótonamente una imagen reconstruida del crimen, que fue construyendo paso a paso a partir de los documentos financieros y los rastros digitales que había estudiado. El móvil se formó mucho antes del fatídico octubre. Durante muchos años, Lawson había estado desviando metódicamente dinero del rentable negocio de Sylvia Peterson. Transfirió en secreto cientos de miles de dólares a cuentas en el extranjero
a través de una compleja red de contratos ficticios. Pero en otoño de 2016, Silvia empezó a sospechar. Según su antigua ayudante, la propietaria de la lavandería, contrató en secreto a un auditor independiente para que realizara una auditoría detallada. Los resultados fueron estremecedores. El déficit oculto superaba los $2 millones. Silvia concertó una reunión privada con Lawson y le amenazó directamente con entregar a la policía todo el material recopilado. Para el ambicioso financiero, esto significaba la pérdida de estatus, riqueza y el hundimiento de toda su vida. Presa de un pánico glacial, decidió resolver el problema radicalmente. Conociendo la ruta exacta de la excursión planeada a las Superstition Mountains, Lawson pasó a la acción. El 14 de octubre de 2016, llegó temprano al pie de la ruta de senderismo. Amenazando con una pistola cargada, esperó a las mujeres en un lugar completamente desierto al comienzo mismo de la ruta. Bajo amenaza de muerte inmediata, obligó a la madre y a la hija a regresar al aparcamiento de grava y a subir a su todoterreno personal con cristales tintados oscuros, antes de conducirlas a un almacén previamente adquirido y equipado en la zona industrial de Mesa. En la tarde de ese mismo día, asesinó a Silvia a sangre fría. Colocó su cuerpo en una pesada caja de herramientas de metal. La rellenó con espuma de construcción, hizo soldar profesionalmente todas las costuras y la enterró, al amparo de la noche, en el lecho profundo y seco de un arroyo, bajo un viejo puente de hormigón, a 40 millas de la ciudad. Betty, por su parte, se convirtió en un elemento clave de su monstruoso plan corporativo. Si ambas mujeres morían al mismo tiempo, el fondo fiduciario multimillonario iría a parar a la beneficencia, según los términos del acuerdo. Richard necesitaba una heredera viva, pero completamente incapacitada. Durante exactamente 395 días, mantuvo a la indefensa muchacha en un infierno estéril. Ataviado con una máscara ciega de neopreno negro, emitió por los altavoces grabaciones distorsionadas, la sometió sistemáticamente a una grave privación sensorial y quebró metódicamente su psique hasta convertirla en una sombra sumisa. Su último paso fue llevar a la destrozada Betty de vuelta a la mansión vacía, tras lo cual asumió legalmente su custodia médica total y obtuvo acceso ilimitado a millones. El detective terminó su monólogo, cruzó los brazos sobre el pecho y se echó hacia atrás. Lawson permaneció en silencio durante mucho tiempo, con la mirada fija en el reloj ensangrentado de Silvia. Luego levantó lentamente la vista hacia el investigador, y en su rostro volvió a aparecer la misma sonrisa aterradora y completamente segura de sí misma. Inclinándose sobre el escritorio metálico, pronunció en voz baja unas palabras que dejaron sin aliento al experimentado policía. Dijo que la justicia podría quitarle la libertad, pero nunca podría deshacer la última frase en clave que había implantado firmemente en el subconsciente de Betty en su último día en la habitación blanca. Marzo de 2018 fue el momento en que toda Arizona observó con la respiración contenida cómo se celebraba el juicio en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. El caso de Richard Lawson pasó oficialmente a la historia como uno de los sucesos criminales más sonados y truculentos de la década. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, abogados y residentes de Phoenix preocupados. Pero un asiento de la primera fila, el destinado a la víctima principal, permanecía vacío. Betty Peterson, según una declaración oficial de sus abogados, era física y emocionalmente incapaz
de estar en la misma sala que el hombre que llevaba un año destruyendo metódicamente su vida. El juicio duró más de 7 semanas. La estrategia de defensa de Richard Lawson se basó en un intento de atenuar la pena, presentando el asesinato de Sylvia Peterson como un acto espontáneo, cometido en un estado de angustia emocional extrema. Los abogados de Lawson insistieron en que el conflicto en las montañas había surgido repentinamente debido a una disputa financiera, y que su cliente había actuado supuestamente en un estado de pasión, sin darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Intentaron convencer al jurado de que la detención continuada de Betty no era más que un descabellado intento de encubrir el primer delito. Sin embargo, la acusación, dirigida por fiscales experimentados, preparó una respuesta demoledora, basada en hechos cronológicos irrefutables. La prueba clave de la acusación era un calendario de acontecimientos que no dejaba lugar a la teoría de la sorpresa. El fiscal mostró al tribunal los documentos justificativos. Richard Lawson había comprado un almacén abandonado en la zona industrial de Mesa en julio de 2016, exactamente 3 meses antes de que Sylvia y Betty emprendieran su última excursión. Además, las imágenes de vigilancia de la ferretería en agosto de 2016 mostraban a Lawson cargando personalmente en su coche paneles de insonorización y componentes de espuma industrial. Estos hechos indicaban que la construcción de la habitación blanca se había completado mucho antes del fatal encuentro en el Sendero Peralta. El jurado no vio a un hombre que cometió un error, sino a un frío estratega que llevaba 90 días construyendo su infierno estéril antes de que se disparara el primer tiro. El 15 de octubre de 2018, exactamente 2 años después del inicio de la operación de búsqueda a gran escala en las montañas de Sabobón, el juez leyó el veredicto final. Richard Lawson fue declarado culpable de asesinato en primer grado con agravantes, secuestro y uso de tortura psicológica. Fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de excarcelación anticipada. Además, el tribunal añadió otros 50 años a esta condena por secuestro y tortura, garantizando de hecho que Lawson no volverá a ver la luz del día fuera de prisión. Cuando se anunció la sentencia, el convicto sonrió fríamente al público por última vez, manteniendo la misma ilusión de control que le había guiado durante la masacre de la familia Peterson. Para la propia Betty Peterson, la justicia no supuso una curación instantánea. Como única heredera de una fortuna multimillonaria, tomó la decisión radical de romper todos los lazos con su vida pasada en Arizona. En noviembre de 2018, puso a la venta a través de intermediarios la mansión de su madre en Paradise Valley y toda la cadena de lavanderías. El precio no le importaba. Quería deshacerse de cosas que estaban impregnadas para siempre del olor de la traición. El dinero de la venta se transfirió a cuentas cerradas, y la chica cambió de nombre y obtuvo nuevos documentos, y abandonó para siempre el suroeste de Estados Unidos. Hoy, el documental de esta historia termina con la vista de un hangar industrial vacío en Mesa. Las paredes, tras las que reinaron el silencio y el miedo durante 395 días, vuelven a estar cubiertas por una capa de polvo del desierto. El edificio está a la venta, pero los empresarios locales lo evitan, calificándolo de almacén sin voz. Las Superstition Mountains siguen alzándose sobre Apache Junction, atrayendo a los turistas con su belleza salvaje, pero ahora
todo guardabosques experimentado sabe que el verdadero peligro, aquel fatídico día, no estaba entre las rocas ni los cactus saguaro. Según los últimos informes de detectives privados, Betty Peterson vive en la costa este, donde se somete a terapia intensiva en una de las clínicas más cerradas para víctimas de violencia de larga duración. Apenas aparece en lugares públicos y evita las habitaciones cerradas sin ventanas. La voz en off del documental sobre este caso llega a una conclusión que se ha convertido en una lección para todo el país. El peor de los males no merodea por el desierto con un cuchillo en la mano, a la espera de una víctima cualquiera. Viste un traje caro, impecablemente confeccionado, maneja hábilmente tus finanzas, sonríe en tu cena familiar y durante muchos meses planea metódicamente tu destrucción total y definitiva, paso a paso.